Muy buenas noches y bienvenido a La Voz de Borinque. Estamos transmitiendo desde San Sebastián, Puerto Rico, y para la diáspora puertorriqueña en la ciudad de Orlando, Florida. Esta noche, pues, en el programa Entrevista, tenemos al señor Alejandro Armino Ramón, perdón. Él es ecuatoriano y pues ya usted sabe lo que está sucediendo en Ecuador y queremos que nos platique acerca de lo que está sucediendo en el Ecuador. Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va, mi querido Ovilio? Un honor para mí acompañarte en esta tarde, en esta noche. Sí, un saludo desde acá, desde Quito. Un saludo fraterno desde Quito. Justamente ahorita es la tarde y claro, ¿cómo está la situación en el país? Pues estamos a la expectativa de muchas cosas, sobre todo porque estamos a la expectativa de cuáles pueden ser los resultados que estamos viviendo a partir de las medidas que está tomando el presidente Daniel Noboa en la parte de seguridad, ¿no? Entonces, es un tema que la gente lo está tomando de muchas formas y con mucha zozobra en muchos casos, en otros puntos están un poco asustados, en otros momentos hay un momento de histeria colectiva. Entonces es un tema sumamente difícil por tratarlo, decir que todos están en paz o que todos están o todo está pacificado. Ahorita no, la gente todavía está sintiendo temor de lo que pueda pasar, siempre se está a la espera de algún comunicado oficial, ya que incluso yo que me dedico a la educación, en la parte de la educación media, lo que viene a ser bachillerato, colegio ahorita, todo por el momento, ¿no? Eh, Estamos en ese punto y en ese tema de que las clases se han vuelto ahorita a clases virtuales, es decir, por seguridad de los niños, de los jóvenes en general, ¿no? Por este tema de que ahora el presidente Daniel Noboa ya no les llama bandas delincuenciales, ahora son una banda de terroristas, ahora son terroristas. Con el decreto 111 que firmó el presidente justamente luego de que se tomara un canal de televisión que ahorita se está bajo investigación, cómo fue el asalto al canal y otros canales también que estuvieron transmitiéndolo, ¿no? Entonces, a partir luego de esa toma de esa televisión, el presidente Daniel Noboa lo que hace es sacar un decreto así, poniendo en evidencia cuáles son estos grupos terroristas y declarándoles la guerra civil, es decir, ahora ya no solo la policía, sino el ejército los tiene como objetivo militar, ya no como que la policía los arresta o la policía les va a tener ahí, los mete a la cárcel, sino ya pueden ser objetivos militares y estamos en un estado de excepción hasta grados de que tal hora ya no se puede movilizar, tipo 9 10 de la noche ya no se puede movilizar eh, fuera del, fuera de los domicilios. Entonces, esto es un tema sumamente curioso y preocupante en muchos casos porque, claro, ahorita la gente, como te digo, está en zozobra, está un poco asustada. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo van a actuar estas bandas terroristas. No se sabe si podrán poner coches bomba o en su defecto comenzar a secuestrar gente. Entonces sí está la gente un poquito a la expectativa y también otra parte a la zozobra y otros están preocupados también por la baja en la parte comercial, porque claro, imagínate que de la noche a la mañana ya se declare estado de guerra, y al declararse estado de guerra, obviamente tenemos problemas económicos que ya de por sí nunca faltan, entonces ahora son como un poquito más pesado. Eso a breves rasgos, mi querido Baudilio. Y mi pregunta es, ¿cómo entra El Salvador, un país tan pacífico, a una etapa que casi se puede decir que las pandillas querían controlar el Estado completo? Esa es una pregunta sumamente interesante de tratarle, pero sobre todo muy compleja porque no tiene una sola causa.
Cuando digo que no tiene una causa, se puede analizarla desde varias aristas, sobre todo porque es, por ejemplo, los efectos son todo lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero a ver, entre las posibles causas son, primero, entre los años del socialismo del siglo XXI, comenzaron a poner una idea curiosa que a muchos impactó, a muchos les dio como fuerza. Decían, vamos a poner al ser humano por encima del capital. Por un lado, interesante el planteamiento, pero a esa idea de ese humanismo que estaban intentando crear, crean la siguiente otra premisa, o mejor dicho, ya como política, como política ya a nivel internacional, o política ya de migración. Vamos a hacer un país de fronteras abiertas. Vamos a dejar que cualquiera ingrese al país. Claro, ahí tenemos un serio problema, porque tú no sabes quién va a ingresar al país, pues. Tú no sabes que tu vecino, el vecino que compró la casa o el vecino que arrendó la casa de al lado, el edificio, si vives en un edificio, el que vive encima tuyo, digamos, arriba tuyo, o vive abajo tuyo, o vive al frente tuyo, puede ser un ladrón, un narcotraficante, un trata de blancas, o puede simplemente cumplir misiones para captar gente, para enrolar gente, para manipular gente o jóvenes. O sea, entonces, aquí llegó mucha gente que no necesariamente podía entrar dando, dando, entregando su pasado judicial, como dicen en Colombia, o aquí su récord policial. Simplemente se les dejaba ingresar. Claro, esto dio paso a que muchas personas, que posiblemente entre todos ese montón de personas llegaban con muchas buenas intenciones, ¿no? De querer trabajar, de querer surgir, de querer avanzar, de querer ganar dinero, de querer hacer una vida, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos del otro lado. Y ahora, del otro lado también no sabemos cuáles pueden ser los efectos. Y bueno, los efectos ya lo estamos viendo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también tenemos otro serio problema, que es desde el mismo aparato estatal. El mismo aparato estatal comenzó a diseñar ya un estado, una educación más centrada en que el adolescente, el niño le pertenece al Estado, no le pertenece ya a la familia, al papá, a la mamá. Entonces, ¿qué quiere decir? El Estado es el encargado de educarlo, de enseñarle todo lo que necesita saber, no que lo que necesita saber del niño, sino lo que el Estado necesita que él aprenda, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos una cierta base, ¿no? Tenemos políticas abiertas, fronteras abiertas para todos, y claro, el Estado es dueño de los niños, ya no los papás, ya no el papá que tiene que enseñar valores, principios, transmitir eh, la moralidad, si es que es un sentido, tradiciones. No, ahora es el Estado el que se encarga de decir qué es bueno y qué es malo. A eso podemos añadirle que el mismo Estado los gobiernos sucesivos al gobierno de la Revolución Ciudadana del siglo XXI, sí, modelo copiado del socialismo chavista, ¿no? Que también tenía la misma tónica. Tenemos que los gobiernos sucesivos, después de Don Correa, es decir, de Don Lenín Moreno, Lazo, sobre todo estos dos últimos, tenemos también este cóctel de que son gente totalmente inepta para gobernar. Es decir, gente que no tenía experiencia, gente que no tenía ni liderazgo, gente que no tenía ni siquiera una ápice de lo que podía, cómo llevar una política pública, de cómo generar bienestar en la población. Entonces tenemos varios factores.
entre lo que ya te menciono, ¿no? Tenemos políticas de frontera abierta, tenemos que los niños son parte de propiedad del Estado y tenemos gobiernos ineptos. Todo ese cóctel, todos esos ingredientes dio que bandas de algunos países, llamémoslos así, comenzaran a llegar al país, a ver niños que ya están familias debilitadas, empobrecidas, ¿no? Y viendo que el Estado también o los gobiernos sucesivos han sido totalmente ineptos, ¿no? Entonces, ahí tenemos de alguna manera, como te digo, es multicausal porque esto no sucede de la noche a la mañana, todo esto es un proceso de varios años que a la final todo esto se traduce en todo lo que estamos viviendo ahorita. Aparte que la política de seguridad del Estado también ha sido un poco deficiente, por no decir totalmente deficiente, porque también años atrás se han tomado las cárceles, también años atrás en las cárceles se ha habido matanzas. Entonces, no ha sido un proceso de que de la noche a la mañana sucedió todo esto. Esto es un proceso ya de varios años de pésimos errores, y sobre todo, para mí, uno de los puntos más esenciales, que para mí es lo más desastroso, que el Estado se volvió, se volvió la dueña de la moralidad. Cuando estos niños, puede ser niños, jóvenes, cuando estos niños ya comenzaron a crecer, crecieron con ya ideas totalmente totalmente afines a que cualquier vende humo pueda llegar y obviamente ahí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, esto no ha sido un proceso de la noche a la mañana, esto es un proceso de varios años que se ha ido cocinando y claro, de algún momento u otro iba a reventar, porque si tú ves los videos son jóvenes que tal vez tendrán entre unos 25, 26 años, 27, no llegan a más. O ya habrá gente que, claro, la mayoría de estos que pertenecen a los choneros, a todos estos, son jóvenes que van reclutando a otros jóvenes. Y eso es el resultado, pues, mi estimado Odilio, y obviamente de la Ay, noche a la mañana. Aparte que también, por otro punto, el narcotráfico ya se vino metiendo aquí en el país muy fuertemente, que también se comenzó a enquistar y a comprarse voluntades dentro de las altas esferas del gobierno, por un lado, por otros lados también a los cuerpos de seguridad. Entonces, mi querido, este es un serio problema en el que estamos viviendo ahorita. sí. Se dice que hay 22 pandillas en Ecuador, pero hay una que me llama la atención y son los Latin King. Los Latin King, en mi edad, cuando tenía 14 años y yo residía en la ciudad de Chicago, Illinois, estaban los Latin King. Recuerdo que tenía un abrigo o un suéter, como se llaman, amarillo con una corona y decían Latin King, que eran los reyes latinos. Mayormente eran puertorriqueños, pero ya esta pandilla ya no existe porque el gobierno pues les terminó. Muchos de ellos pues están en las cárceles de por vida, otros ya murieron, otros tienen la edad que tengo yo. Pero muchos de ellos, sabes que en Estados Unidos la comunidad hispana se compone de todos los países de Hispanoamérica. Muchos de ellos están en España, otros están en Italia, otros están en otros países y ahora resulta que yo encuentro que en Ecuador menciona que hay Latin King. Eh, Sí, yo, aquí hay la- jóvenes que se fueron de Estados Unidos a Ecuador, ¿verdad? Lo que pasa es que el fenómeno Latin King se sabe que esta banda llegó por los 90 aquí. Eh, pero lo curioso es que por algo, de alguna manera, sirven ciertos. Por eso es que los registros videográficos son sumamente importantes de tenerlos en cuenta cada vez que nosotros entendamos o veamos este tipo de, de situaciones, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el mismo Rafael Correa, en un video se
Rafael Correa les da la posibilidad, ojo, no los combate, dice son jóvenes que necesitan ayuda, claro, a eso me refiero con ese humanismo, a ese humanismo que refleja el socialismo del siglo XXI, ese humanismo de que no, él es malo porque la sociedad lo convirtió en malo, ¿no? Entonces, es la idea liberal de Rousseau, de otra manera, cuando dicen, no, es que el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, Rafael Correa no los combate estos grupos, no combate este grupo. Lo que hace Rafael Correa es apoyarles para que hagan empresas, para que puedan, ¿cómo te digo? Para que puedan generar, supuestamente, que puedan generar créditos, no combatirlos, que se generen créditos, que puedan hacer empresas, que puedan hacer corporaciones, todo esto. Entonces, este es uno de los puntos más difíciles de entenderle, porque, claro, a tú una banda delincuencial en aquel momento tú no le vas a dar, en Estados Unidos no le va a dar la oportunidad o el gusto de que tengan personería jurídica o puedan crear empresas, no, los combates. Entonces, la gente, bueno, sí, gente sí se dio cuenta y mucha gente no se dio cuenta que esto al darle a estas bandas, claro, porque la filosofía de estas bandas no es que porque ya tienes ya los puedes tratar como persona jurídica, van a actuar como, como empresarios. Hasta tuvimos un asambleísta, ¿no? Que era perteneciente a estas bandas. O sea, mientras que en otros países se los combate, aquí se les permitió otras cosas. Entonces, todo esto tiene que ver muchísimo como te digo, esto se ha dado a través de un humanismo que todavía yo a veces lo veo desde el humanismo del pensamiento débil, desde el humanismo postmoderno, desde el humanismo postmoderno que es muy relativista, es decir, ya nada es bueno ni malo, sino conveniencia de la ambigüedad, de lo ambiguo, que comienza a decirse, no, no, es que él es malo y puede regenerarse, pero porque hay que darle oportunidades, sí, pero una persona que se ha dedicado a matar, a saquear, a atracar y a hacer daño a los demás, no sé si se pueda reformar, no sé, porque ya tiene el gusto y el poder de saber que tiene un arma y puede matar, puede eliminar una vida, puede amedrentar, no sé si una persona así se pueda regenerar. O, porque a la final tú le puedes meter a la cárcel, pero las cárceles tampoco es que son centros de rehabilitación para reinserción social. Al contrario. Es más, desde ahí se delinque. Entonces, estas bandas como los Latin King, como los Reyes Latinos, como bien lo mencionaste, aquí en el Ecuador se les dio oportunidades para que sean empresarios. O sea, y lo podemos ver, ¿no? Entonces, en ese proceso y en ese punto, ¿no? Tenemos todo este proceso, o sea, estos efectos a largo plazo, todos estos efectos a largo plazo, y que en realidad nos está afectando a todos nosotros, porque claro, en el decreto del presidente Noboa, se lo ve claramente que los Latin Kings es una de las bandas terroristas que se la tiene que combatir y es un objetivo militar, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está pasando ahorita, justamente por todo este proceso que se ha venido cocinando durante años, se ha venido cocinando durante años, y claro, ahí es donde tenemos todos estos problemas, o sea, como te digo, no es de la noche a la mañana, son decisiones totalmente erradas, otras veces por humanismos totalmente que a veces no tienen sentido, porque básicamente en Latinoamérica, por lo general, muchas cosas no tienen sentido. Te quería compartir no sé si me podrías permitir compartirte algo, mi querido Doguilio, para que escuchéis tú mismo Sí. y la audiencia, si me puedes permitir compartir por aquí por la plataforma, si me puedes dar la opción para compartir un video, un audio para que tú mismo escuches al expresidente Rafael Correa, ¿no?
hablar de lo que yo te estoy diciendo ahorita, o sea, para que la audiencia en general, tu audiencia, no crea que esto es un invento mío. No es un invento mío por decirte que de la noche a la mañana esto ha sido un invento mío. Porque claro, puede decirse que, claro, ojo, yo no detesto a nadie, simplemente estoy viendo cuáles son las posibles causas y dentro de esas causas está todo este proceso, ¿no? ¿Cuál es Entonces, a ver, dime, eh, a ver, ¿o te parece si te envío el link ahorita para que tú lo reproduzcas y para que tu audiencia también lo escuche? a ver, sí, envíamelo. Ahorita mismo te envío para que tú mismo lo veas, o sea, que tu audiencia mismo ahorita te estoy compartiendo para que tu audiencia escuche, básicamente solo escuche, no con el ánimo a ver, déjame ahorita te comparto, déjame ver dónde estaba, aquí está, ahorita te comparto, para que veáis que esto, este proceso que estamos viviendo, no es gratis, no es gratis. Esto se ha venido cocinando y como bien lo señalaste en los Latin King, como te digo, en vez de ser, en vez de ser combatidos, te paso, lo que está en Twitter, porque ahorita la tendencia es Twitter, no sé si lo pudiste, ahorita te acabé de compartir, si lo puedes abrir para que tu audiencia escuche cómo es la situación, cómo es la situación, ¿no? Para que tu audiencia, y todos los de la audiencia de habla hispana escuche qué decía Rafael Correa de todos estos que se dicen Latin King. Sí, está colgando. Sí, ahí lo tenemos a Rafael Correa Sonido. y para que lo escuchéis tú mismo lo que dice el mismo Rafael Correa. Etcétera, para tener sus empresas, una maravilla. No los Latin King me explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos. En su reglamento están no robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. Me explicaban todo aquello, pero bueno, incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin King me recuerdan mucho a los Boy Scouts. Yo también he sido Boy Scout a los 7 años, con sus principios, con sus leyes, con su hermandad, porque el colonialismo también es cultural, Latin King, anglicismo. Y hablamos español, ¿verdad? Entonces, con representantes de los Latin King, tuvimos un acto donde se nos dio personalidad jurídica, se han constituido en corporación que va a poder pedir crédito, capacitación, etcétera, para tener sus empresas. Una maravilla. No los Latin King me explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos. En su reglamento están no robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. Me explicaban todo aquello, pero bueno, incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin King me recuerdan mucho a los Boy Scouts. Yo también he sido Boy Scout a los 7 años, con sus principios, con sus leyes, con su hermandad, porque el colonialismo también es cultural, Latin King, anglicismo. Y hablamos español, ¿verdad? Entonces, con representantes de los Latin King, tuvimos un acto donde se nos dio personalidad jurídica, se han constituido en corporación que va a poder pedir crédito, capacitación, etcétera, para tener sus empresas. Una maravilla. No los Latin King me explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos. En su reglamento están no robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. Me explicaban todo aquello, pero bueno, incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin King me recuerdan mucho a los Boy Scouts. Yo también he sido Boy Scout a los 7 años, con sus principios.
¿Qué te parece, mi querido Baudilio? O sea, si te das cuenta en todo este andarivel social, político y económico, como te digo, esto no se ha ido cocinando, no ha sido de la noche a la mañana. Esto ha sido un proceso de varios años, que cuando ya Correa salió, claro, podemos decirlo que parecería que no hacían ningún acto criminal, pero no se los combatió. Es más, se les dio, como dice el mismo Correa, se les convirtió en personas jurídicas donde podían pedir ya crédito como corporación, mientras que en otros países los combaten, aquí se les daba la oportunidad de hacer corporaciones, empresas. Y claro, yo no quiero tampoco decir que dar la oportunidad es bueno o es malo en este sentido, pero si tienes ya una base de que estas personas no precisamente son personas que tienen un sentido de nobleza, de que no son las hermanitas de la caridad, no tienen una filosofía de la hermanita de la caridad, sino simplemente son bandas directamente que quieren controlar sectores, quieren controlar barrios, quieren controlar parte de las ciudades, ¿no? Bajo sus normas, no bajo de tú, la ley del país o la ley de la ciudad y nada por el estilo. Entonces, ahí tenemos los efectos, pues, mi estimado. Entonces, y esto se le salió de las manos al gobierno, porque lo que le está pasando ahorita al presidente Daniel Noboa es justamente que esto se le reventó la bomba se le está reventando en las manos y tiene que ver cómo lo solucione. La mejor solución no es llegar a decirles vamos a hacerles corporaciones, no, es sacar al ejército y luchar contra esto. No hacerle corporación, personas jurídicas. Sí. Este es el punto, mi estimado Ovidio. Esto que ese puede ser el camino que puede escoger algunos países como Perú, Honduras, Mi querido, perdón, no te escucho muy bien, por favor. Está bien. ¿Ahora me escucha bien? Si no te escucho muy bien. No sé si ahora me escucha bien. A ver, no te escucho muy bien. Sí, se te bajó mucho el volumen. Pensé que era mi No, computadora, no, y es muy bajito. volumen puesto. ¿Me escucha? Está muy bajito todavía. Está muy bajito. A Sí, ver, está muy bajito todavía. tengo todo el volumen subido, pero deja averiguar qué sucede. Sí, está puesto todo el volumen, no sé a qué se debió. Eh, yo te escucho perfectamente, no Ah, sé. ya, chévere. Bueno, ahí te escucho mucho mejor. Voy a acercarme el micrófono. ¿Me escucha bien? Ahí sí te escucho mucho mejor. Mi pregunta era la siguiente: ¿cree tú que algunos países como Perú, Honduras, Guatemala pueden caminarse por ese fenómeno de que pandillas quieren gobernar el Estado? Eh, Hay en Perú o en la misma Chile ahorita el caso del famoso tren de Aragua, ¿no? Sí, he escuchado. Que- Del famoso tren de Aragua, no sé si el público en general sepa cuál es este fenómeno también que viene desde las cárceles justamente de una ciudad de allá de Venezuela, de la ciudad de Aragua, que curiosamente también tienen este mismo inconveniente en Chile, ¿no? Que se dedican desde una cárcel de allá de Venezuela, controlan una red de tráfico de personas, trata de blancas y puede ser también por el otro lado también este tema de lo que nosotros estamos padeciendo con lo que ahora se conoce como el narcotráfico. Entonces, si los estados vecinos a nosotros, que por ejemplo Colombia todavía tienen ese problema también de las guerrillas y sobre todo de la producción de la coca, también se sabe que Perú también lo está padeciendo.
Si el Estado no hace nada, esto también se le puede reventar en sus manos, ¿no? Porque esto no solo es un tema de Ecuador, ahorita lo estamos padeciendo nosotros porque básicamente aquí se denunciaba y siempre había la contrarréplica de que eso es falso, de que eso es falso, de que Ecuador era vía de tránsito de salida de de este tipo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y Europa, ¿no? Pero ahora se nos viene más fuerte porque, claro, ahora están tomando a jóvenes, niños, que fueron en su momento niños, luego jóvenes, y claro, se les comenzó a adiestrar en todo este proceso, a que manejen armas, a que sepan cómo la distribución, y, y estos son los efectos. Entonces, si estos países en general no toman medidas a tiempo, puede que esto también les pueda estar sucediendo. Y claro, con consecuencias también, y con consecuencias también totalmente, por así decirlo, de manera, no como lo estamos viviendo, puede ser peor o en menor medida, eso no se sabe. Como te digo, todavía no sabemos cuáles pueden ser las reacciones de estas personas todavía al hecho de estar en un estado de guerra civil, como lo declaró el presidente Daniel Noboa. Sí. Te pregunto, ¿está Bukele asesorando a tu gobierno o tu gobierno se está copiando de Bukele? Eso no, a ciencia cierta no se sabe si es que Bukele o el gobierno de Bukele le esté asesorándole a él. Lo que sí en un comunicado, por así decirlo, de estas bandas terroristas, como bien lo señala el gobierno, salió diciendo que El Salvador, que si quiere aplicar las medidas del Salvador aquí sería imposible, porque el caso de las maras salvatruchas sobre todo de las maras, es totalmente diferente a lo que es el tema de lo que es el tema de estas bandas de acá de aquí del Ecuador. Entonces, comenzaron a amenazarle que si van a tomar estas mismas represalias o estas mismas situación, o van a tomar el mismo modelo de Salvador, iban a comenzar una guerra esos también. Entonces, estaban advirtiendo al presidente Daniel Noboa que no tome esas medidas. Ahora, que sí es cierto que Bukele está haciendo como que un modelo para muchos países en Hispanoamérica, es cierto, eso es cierto. Que los derechos humanos ahora le están queriendo molestarle a Daniel Noboa y al mismo Bukele, también es cierto. Pero claro, las palabras de Bukele es, bueno, cuando estas organizaciones no dijeron nada cuando estaban matándole a los salvadoreños, ¿no? Y lo peor es que justamente ahorita Daniel Noboa lo que está queriendo hacer es justamente lo que tenía que haber hecho antes otros presidentes, ¿no? Sí, pero yo vi dos videos, uno, Dime. los presos en Ecuador lo están poniendo en línea en pantaloncillo, como Bukele hace con los de ellos allá, con los de él. También vi que ya van a crear dos cárceles, más o menos parecidas a la de Bukele, pero mi pregunta es, ¿de dónde apareció ese dinero de la noche a la mañana para crear estas cárceles? Buen punto, buena pregunta, mi querido. Lo que pasa es que, a ver, sí, quiere construir todo esto, que claro, lo que tú dices es cierto. El presidente Noboa quería subir el IVA del 12 al 15%, es decir, que se cobre, subir 3 puntos al impuesto al valor agregado, ¿no? Lo que pagamos si compramos ABC cosas. Pero se sabe que la Asamblea Nacional puede que cambien o puede que de algún momento digan que no. Entonces, sobre todo dos partidos, que es el partido de Rafael Correa y el Partido Social Cristiano, afirmaron que no quieren que se suba el IVA. Es decir, querían subir del 12 al 13%. Ahora, ¿cuáles son de las otras estrategias que pueda asumir Daniel Noboa? Todavía estaríamos especulando, porque no se sabe de dónde va a sacar todavía ese dinero. Puede que
pueda que reduzca alguna situación en algún rubro asignado para algún programa, algún proyecto o alguna situación que el gobierno ya tenía que estar haciendo. Puede pedir un préstamo o todavía no se sabe, mi querido. Ese es el tema. Todavía no se sabe por qué él quería subir del 12 al 15%, pero la asamblea le negó. Le negó estar subiendo el impuesto al valor agregado, que aquí lo pagamos al 12%. Según estaba viendo yo a Marco Rubio, que es un senador cubano aquí en Estados Unidos, él dice que Rafael Correa, según Marco Rubio, parece que tiene directa o indirectamente que ver algo con todo esto. ¿Qué usted cree? A ver, directo o indirectamente. Este es un tema, como te digo, muy delicado, Sí. muy delicado. Podríamos especular que sí o que no. Lo que pasa es que justo explota esto y hay casos de corrupción totalmente, sumamente fuertes, porque esto tiene relación también con el caso Metástasis que está investigando la fiscal Diana Salazar, pero que a su vez, este caso, Metástasis, que ahorita está en boga, también estaba otro caso anterior, que es el caso León de Troya, donde también estaba involucrado por caso de narcotráfico y que todavía la fiscal no ha, no ha solucionado, no se ha visto resultados, cuando el expresidente Guillermo Lazo, tenía a su cuñado Danilo Carrera, que esto fue una investigación polémica de un medio digital, La Posta, ¿no? También salió que el cuñado, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo, estaba involucrado con la mafia albanesa, que también se dedicaba al narcotráfico. Entonces, tienes por otro lado, a esas tres que te dije que son multicausales, que te dije que puede ser, también tenemos la ineficiencia de la Fiscalía General en investigar estos casos y darle lo más pronto posible una solución. Entonces, claro, todo esto revienta con todo este tipo de hechos, como te digo, esto no se cocina de la noche a la mañana. Y tenemos estos procesos, ¿no? Como te digo, tenemos el caso Metástasis y tenemos el caso León de Troya, que estaba involucrado el mismo cuñado de don Guillermo Lazo, y que tampoco se sabe en qué mismo terminado. Entonces, esto es súper difícil de tratar, como te digo, muy delicado. Ahora, si Correa si está involucrado o no está involucrado, ya sería de mi parte un poco apresurado decirlo, porque tarde o temprano va a salir algo y hay que comprobarlo, ¿no? Y cuando se lo compruebe, claro, ahí sí hay que decir, Rafael Correa tal vez estuvo involucrado en esto, sí o no, o por qué no se da a conocer la totalidad del caso, cómo se está llevando y qué mismo puede pasar, porque hay mucho hermetismo sobre todo esto. Sea fugaz, sea de lo que se está mostrando, son solo flashes, por así decirlo, luces o pequeños destellos de lo que está sucediendo, ya que según la legislación ecuatoriana y según lo que se está diciendo, cuando se está investigando un caso, por lo general no se da mayor información a la que requerida, ya que todavía no se ha solucionado. Entonces, este es un tema medio, como te digo, complejo todavía de tratar. Podríamos especular, como te digo, mi querido, pero todavía difícilmente yo podría estar asegurando lo que dice el mismo Marco Rubio allá en Estados Unidos. Lo que sí te puedo decir es que el caso Metástasis se relaciona con eso, pero también estaba el caso del ex presidente Guillermo Lazo, el caso León de Troya con su cuñado Danilo Carrera, ¿no? Que no se sabe, no hay todavía resultados de la investigación, y eso es lo que ha permitido que todo esto comience ya a ver si está todo conectado, porque claro, el narcotráfico está metido en muchas esferas del poder,
y de los cuerpos de seguridad. Entonces, esto sí es un tema sumamente complicado y complejo de tratarlo, mi querido. Sí, porque le doy un ejemplo. Había un expresidente en Guatemala que está preso aquí en Estados Unidos por narcotráfico, que él le pagaba a pandilleros para que entraran en las reuniones, en los meetings que tenía la oposición, para que los pandilleros crearan caos para entonces él recibir el beneficio. Me da a entender que muchos políticos usan esta táctica de usar pandillero y luego resulta que no le sale bien la cosa como yo esperaba y sucede lo que sucedió en El Salvador, que también los políticos usaban a las pandillas y en otros países, que por no decir no. Totalmente de acuerdo, es como verle a algunos malas salvatruchas en años pasados en reportajes, ¿no? Que incluso firmaban acuerdos de paz cuando tenían que combatirlos. Sí, sí. Entonces, que van a firmar un acuerdo de paz para llegar a que El Salvador sea una tierra de que ya no haya tantos muertos y se les daba libertades en las cárceles de tener meretrices ahí dentro, fiestas, todo, con tal de que ya dejen de matar. ¿Dejaron de matar? Pues no. Pero es lo que te digo, esto es todo, digo, Latinoamérica es Latinoamérica en ese sentido. Es impresionante, no deja de sorprender cómo, cómo estos países, a partir de cuatro ideas, de cuatro sujetos que tenían un ideal, todos como hijos de la República, solo se ciñen en las ideas de la revolución. Y claro, las ideas de la revolución generan este tipo de problemas. Es un problema que no se esperaba, porque la cuestión esa de socialismo del siglo XXI no esperaba que este fenómeno de pandillas traten de controlar algunos estados y que también haya políticos involucrados directa o indirectamente, y no me refiero a Ecuador, sino a otros más en Centroamérica. Ah, Es totalmente, una cosa totalmente. que no se esperaba. Totalmente. Lo que pasa es que hay otro tema también que, por ejemplo, si el socialismo del siglo XXI, yo sospecho y puedo concluir que sí, sí sabían que lo que podría pasar. Por ejemplo, Venezuela. Chávez abiertamente Claro, hablaba de las FARC, decía que las FARC eran perseguidos políticos y que luchaban por la libertad. Las FARC eran, eso decía Hugo Chávez. Él también creó bandas terroristas ahí en la misma Venezuela, los famosos colectivos que tenían que cuidar la revolución. Y todo esto seguido al modelo cubano. Todo esto seguido al modelo cubano. O sea, la impronta del modelo cubano está metido en muchas de estas situaciones, ¿no? De los comités para cuidar la revolución, que vamos, a los jóvenes ya no hay cómo seguirlos porque me recuerda, como dice el mismo Correa, que les recuerdan a los Boy Scouts, o sea, esta organización que supuestamente puede ser filantrópica en los Estados Unidos, que bueno, sí. no me sorprendería que se practicase eso, ¿no? Entonces, los pone al mismo nivel, los pone al mismo nivel, ¿no? Es como cuando la piratería, los piratas ingleses no asaltaban nuestras costas, esos también tenían un código, tenían incluso creo hasta seguro médico, un seguro por muerte, pero eso no les impedía asaltar nuestras costas. Sí, Eso no les impedía saltar nuestras costas. O sea, están confundiendo dos cosas, que es, esos pueden tener lealtad a sus propios ideales, pero otra cosa es lo que hacen afuera. y a mí me sorprende el video ese de Corea porque da la impresión de que está ligando la leche como la magnesia, como decimos nosotros. ¿En qué cabeza cabe que se va a tratar a un Latin King como un Boy Scout? Y también Exacto. que ellos no matan a nadie, ni que asesinos, y que están en contra del aborto. Óigame, hasta un ignorante no le cree eso.
Es que eso te digo, mi querido, a ver, para que el advenimiento de todo lo que nos está pasando ahorita, como te dije, esto no es un proceso de un año, o de un año, o de un mes, una semana, no, no, esto se nos vino desde hace ya varios años, que muchos gobiernos, que se cocinó todo esto durante muchos años. ¿Qué En crees vez En que vez de combatirlos, les estuvieron dando todo tipo de facilidades. Ahora ya no se les puede decir que ahora ya, ¿qué presidente con dos dedos de frente va a decir, les voy a tratar como, como si fuera una corporación? Por Dios, ¿es en serio? gente que no sabe nada de corporaciones? Exacto. Sí. Te pregunto, muchos dicen que el vacío que dejó la FARC al volverse un partido político en Colombia creó ese vacío en Ecuador para que hubiera los grupos de pandilla. ¿Qué dices? Es que también eso es cierto. Es que también eso es cierto. También eso es cierto. Di tú, el modelo de las FARC, claro, al ellos irse, toda esa violencia o todo lo que se estuvo cocinando y que justamente en el gobierno de Santos no terminaron de hacer, porque bueno, el caso de Uribe, Santos y todo lo que pasa en Colombia, quieran o no, siempre nos afecta acá al sur, aquí a los hispanos de este lado de acá, porque quieran o no, porque las FARC cruzaban el país, se reabastecían acá y seguían la lucha allá, ¿no? Entonces, claro, como ya nadie les persigue, aparecieron otros grupos. Por ejemplo, en el mismo gobierno de Lenín Moreno, estuvo otro guerrillero que le dieron de baja, que era el Finisterra, ¿no? ¿Sí? Que secuestró a 3 periodistas y los mató. Sí, sí, me acuerdo, sí. Sí, entonces, claro, el vacío de las FARC es evidente, ¿no? Es evidente cómo el vacío de poder de esa organización terrorista, guerrillera, ¿no? Que Colombia no lo supo tratar, no supo acabar con eso. Claro, se va trasladando a otros lados donde, bueno, vamos a ver dónde seguimos la lucha, o dónde podemos producir la coca, dónde podemos sacar la droga más fácil. Y claro, el Ecuador, como no hemos tenido ese tipo de grupos tan radicales, y en muchos casos muy violentos, fue porque en los años 80 aquí hubo un presidente, el presidente Febres Cordero, León Febres Cordero, luchó contra una guerrilla, que en una entrevista anterior me equivoqué, que dije que era del LNS, el actual presidente no era del M-19. El actual presidente de Colombia, me refiero, que él perteneció al M-19, ¿no? Y este grupo guerrillero le estaba entrenando Petro perteneció a la M-19. claro, y este grupo estuvo entrenándole a Alfaro Vive Carajo. Ajá. Estaban dándole entrenamiento. Y el presidente León Febres Cordero los enfrentó al grado de que ya esa organización no existe. Claro, en el gobierno de Correa esos llegaron a la Asamblea Nacional a ser legisladores. Es que eso era lo que más me sorprendía. Y claro, cuando uno ya llega a eso, uno se queda, claro, Sí, sí. uno no está con toda la información en aquel momento. Entonces, mi querido, entonces ahí es donde nosotros tenemos estos problemas que no han sido gratis, han sido, como te digo, se han venido cocinando de años, años y años y años. Y estos son los resultados, ¿no? Bueno, Alejandro, no te tomo tiempo. La última pregunta, ¿qué esperas tú de Ecuador si puede resolver ese problema o qué va a pasar? O sea, yo anhelo y aspiro, primero o sea, se les dé una lucha frontal a estos grupos.
porque muchos de estos grupos estaban haciendo mucho daño a comerciantes, a gente que tenía tiendas, abastos, comercio de todo tipo, porque eran los famosos vacunadores, es decir, llevaban, cobraban un impuesto para no matar. Incluso hubo noticias de que gente que no pagaba estos impuestos los mataban, ¿no? Entonces ahí tenemos un serio problema sumamente delicado. Entonces, yo no aspiro a un falso humanismo de, no, lo que pasa es que queda, no, señor, él mató, y entonces que sea un objetivo militar. Porque si se les da otra oportunidad así, otra vez puede venir y con más fuerza. Entonces, yo aspiro que se acabe con ese problema. Y segundo, obviamente, que el Estado ya deje de ser el dueño de la moralidad, que el Estado ya deje de ser el dueño de la moralidad de las familias. Porque de aquí en 10 años, en 20 años, otra vez puede volver a suceder lo mismo si el mismo Estado es el dueño de la moralidad que nosotros, que esos mismos de manera arbitraria se arrogó. Porque claro, el Estado es como, aunque no me gusta citarlo, a Max Weber decía que esos son los que tienen el monopolio de la violencia. Y ese monopolio de la violencia ha creado más violencia y obviamente ahí tenemos los resultados, mi querido. Por eso digo, a mis queridos amigos y hermanos hispanos del mundo, solo pedirles que oren por nosotros, que estén al tanto de nosotros. Y a los hispanos que viven aquí en el Ecuador, decirles que por favor no se expongan a cualquier situación, tengan mucho cuidado, no salgan si no es necesario, que esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible, porque obviamente no podemos seguir viviendo en una zozobra de qué puede pasar o salir a la calle y ver qué nos pueda suceder, ¿no? Porque eso tampoco sería justo para ninguno de nosotros. Eso, mi estimado Baudilio. Dice la senadora cubana María Elvira Salazar que habló con el presidente Biden y le pidió que mande supla con armamento al ejército ecuatoriano. ¿Está usted de acuerdo con eso? A mí lo que me preocupa de eso es que los Estados Unidos no te regalan nada, no regalan nada o no te dan algo sin dar algo a cambio, ¿no? Eso sí es preocupante. Eso es preocupante porque de alguna manera, no se sabe debajo de la mesa qué habrá detrás. O sea, es preocupante eso, ¿no? Entonces digo, mm, los Estados Unidos no dan nada gratis. Algo van a pedir, Sí. no sé qué sea, Como digo no yo, sé qué cuando sea. te dan una mano, te quieren agarrar la otra también, así que Vamos a ser claros, ¿no? Estados Unidos, no que porque luche contra la droga de acá de Sudamérica no significa que no deje de consumir. Estados Unidos es la que más consume todas estas sustancias, ¿no? sí. Por eso, si no, no sería un negocio lucrativo. Bueno, Alejandro, yo te doy gracias por haber participado en esta entrevista. Es de suma importancia para los hispanos aquí en Estados Unidos y los europeos conocer la situación que está pasando por Ecuador, y siendo que un gran número de ecuatorianos viven en España, pues a escuchar este video, pues van a tener una idea de cómo piensa el ecuatoriano allá en su país. Yo te agradezco y gracias por la confianza que teniste hacia mi persona de concederme la entrevista. Créeme que lo aprecio en gran manera. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de explicar qué está pasando. Y gracias por hacer notar que todavía hay gente que está preocupada por el bien del mundo hispano todavía, que no se ha perdido o mejor dicho, que se está cultivando todavía lo que